Estimados amigos, os ofrezco una nueva reflexión, un nuevo artículo. Lo he titulado "De la crisis nos saca Dios". Los pasados días, yo creo que ha sido noticia el debate en televisión en Estados Unidos entre el presidente John Biden y el expresidente Donald Trump, por ejemplo. Del mismo modo, hemos tenido las elecciones europeas hace tiempo, hace unas semanas, con sus sorpresas en los resultados. En España no deja de ser noticia la amnistía, la corrupción, las posibles elecciones adelantadas, tanto en Cataluña como incluso a nivel nacional. Crisis, crisis, crisis. El gigante americano parece que ya no lo es tanto, y la Unión Europea no deja de dar la impresión de ser una fábrica de intereses económicos y políticos, en que los ciudadanos apenas contamos simplemente a la hora de emitir nuestro voto. Crisis y crisis. Si nos fijamos en la misma Iglesia, nos deja atónitos lo ocurrido hace un mes con las monjas de Belorado y su cisma, del arzobispo Viganó y sus declaraciones explosivas contra el Papa, de la Iglesia alemana y la sinodalidad, que yo no acabo de entender del todo, que conventos, colegios y comunidades religiosas echan el cierre por falta de vocaciones. Los seminarios, que tienen proporcionalmente, yo creo, casi más docentes, formadores y superiores que alumnos, que seminaristas, cuando no, pues encontramos muchos centros cerrados o a punto de cerrar por falta de vocaciones. Crisis, crisis y crisis. Y uno se pregunta, ¿quién nos va a sacar de esta crisis? Creo que a lo largo de la historia de la Iglesia hemos tenido crisis muy gordas, muchas, pero algunas muy gruesas. Me tengo mi mirada, por ejemplo, en la crisis que sufrió el cristianismo en sus inicios con el Imperio Romano. Pero de la Iglesia salió fortalecida, pagando el precio del martirio, con sus historias y con sus divisiones, con herejías. Pero no faltaron nunca en esa Iglesia incipiente pastores, polemistas, teólogos, que no se dejaron arrastrar por la mediocridad. Al final, una Iglesia libre, superando la crisis. Crisis, por ejemplo, después por la invasión de los pueblos bárbaros, destrucción de la sociedad romana y casi aniquilamiento de la Iglesia y de la cultura en ese momento. Pero fueron los pastores, el monacato, los santos padres de la Iglesia, los que llevaron a la conversión a esos pueblos, precisamente, esos pueblos bárbaros, que fueron los pueblos destructores, por la conversión de esos pueblos a través del ministerio de los monjes y de los primeros pastores de ese tiempo. En Hispania, en la antigua Hispania romana, la Iglesia visigoda, con arzobispos, obispos, concilios, venció la herejía arriana y asentó la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica en España, en la península ibérica, fue la España visigoda. Después vino la crisis musulmana, con la invasión musulmana, en España destrucción de la floreciente Iglesia visigoda en ese momento, la aniquilación de la unidad política incluso, siglos, hasta 8 siglos, de sufrimientos, de luchas y defensa de la fe en ese tiempo. Siglos pues que permitieron poco a poco la unión política incluso y la extensión de la vida de la Iglesia. La Iglesia salió airosa de la crisis, con mucho sufrimiento y mucho dolor. No digamos la crisis a partir del Renacimiento, la crisis de la Reforma protestante. La Iglesia vio surgir en su seno hombres y mujeres, sacerdotes y religiosos, que con el Concilio de Trento y la Contrarreforma afrontó la crisis y extendió el Evangelio no solo ya por Europa dividida, sino por las nuevas tierras descubiertas y los nuevos continentes, fe y vida. La Iglesia fue afrontando esa crisis. No digamos la crisis de la Ilustración del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, la grave crisis ocasionada por la Revolución Francesa, donde cayó el viejo régimen y dio paso pues, a una nueva eclosión de nuevas formas de concretar incluso la vida cristiana, con mucho sufrimiento, muchas persecuciones, crisis del papado.
Y eso dio ocasión al nacimiento de nuevos carismas, de congregaciones religiosas dedicadas a la atención de los pobres, de enfermos, de obreros, de niños, educación precisamente de los hijos de las clases más pobres. Sí, de esa crisis salieron también maravillosas cosas buenas, nuevos carismas y llamadas de Dios. Fue el florecimiento de la acción misionera en África y en Asia. Esa crisis purificó a la Iglesia y floreció en nuevos frutos de santidad. Como veis, crisis y santidad. Crisis, lucha, sufrimiento y verdaderamente la Iglesia salió también purificada, pero salió anunciando siempre el Evangelio. Dios saca a la Iglesia, Dios es la fuerza. ¿Qué digamos de la crisis del siglo XX? Somos herederos directos de 2 guerras mundiales, de la Guerra Civil Española, etc., con terribles dramas, injusticias y muerte. La Iglesia, en medio de tanto sufrimiento y de tantas limitaciones y miserias, logró nuevos estilos, viviendo en fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición. De la muerte y de las cenizas renació la vida, salió de la crisis. Tras el Concilio Vaticano II y el mayo del 68, arrastra la Iglesia entre los fieles, entre luces y sombras, pues el afán, sin duda, de anunciar el Evangelio, la buena noticia, de conectar con una cultura que va dejando de ser cristiana y que rechaza sus raíces judeocristianas. Vivimos en la crisis. La crisis actual es consecuencia natural de haber dejado como obsoleta y trasnochada la predicación de Jesucristo. Vamos a ser sinceros. No sé si soy exagerado. Trasnochada la idea y el objetivo de predicar a Jesucristo, de predicar la verdad, y caer en la trampa de, por acercarse al mundo, dar prioridad a la encarnación. Es decir, cuando digo la encarnación, digo acercarse al mundo olvidando nuestros orígenes, olvidando nuestras relaciones personales con Dios, olvidando de que la Iglesia no es una ONG, de que la Iglesia está en el mundo para anunciar la palabra de Dios y anunciar la verdad. La Iglesia durante estos años, a lo mejor, pienso yo, ha ido perdiendo su espíritu crítico. La Iglesia ha ido perdiendo, si soy exagerado pido perdón, la mordiente y las exigencias que nos dice el Evangelio de la sal, porque esa sal produce en las heridas, que produce escozor. Para que nos escuezan las heridas, lógicamente esas heridas del pecado, en los hombres y mujeres de hoy, a veces, para que no escuezan, se olvida la predicación de la conversión. Sí, Señor, hay que cambiar de vida. Y acercándonos al hombre y la mujer de hoy, con sus situaciones difíciles, de dolor y sufrimiento, alejados de la fe, de la Iglesia, alejados incluso de Dios, hemos de anunciar explícitamente la conversión, diciéndole al hombre de hoy sus pecados, sus miserias, sus equivocaciones. Porque te quiero, te digo lo que te ocurre. Hay que convertirse, vuélvete al amor, vuélvete a Dios. Quizá se ha olvidado anunciar la gravedad del pecado, la gravedad de vivir lejos de Dios, de no reconocer las propias miserias y no pedir perdón. A veces se ha obviado la predicación de la justicia, pero la justicia de verdad, una justicia que nace del Evangelio. Se ha olvidado a lo mejor predicar la verdad, con mayúscula, la verdad que nos viene dada, la verdad que nos viene de Dios, y sus consecuencias éticas y morales. Nos hemos ido a lo mejor adaptando al mundo. Esta es la crisis de la Iglesia en este momento. Quizás nos ha predicado con la mordiente y la exigencia y la radicalidad la vida eterna, lo que nos espera después de la muerte, que vamos camino por esta vida, que no somos vagabundos, somos transeúntes, que no tenemos morada permanente en este mundo, que vamos hacia Dios, vamos hacia la eternidad, y que nos espera el juicio de Dios, de según las obras y nuestras posturas en este momento que hayamos tomado en la vida, tendrán consecuencias en la eternidad. Creo que estas cosas se han ido, quizás, si no olvidando, posponiendo, y esto afecta también a la vida de la Iglesia y afecta en este momento a la crisis que vivimos. Pero ¿quién nos sacará, pues, de la crisis? ¿Quién sacará a la Iglesia de esta crisis actual? ¿Pastores mediocres? ¿Pastores mundanos? ¿Pastores que se adaptan al mundo, a lo políticamente correcto? Creo que no. Políticos que se llaman incluso cristianos, o ideologías que se presentan como humanistas,
y salvadoras, pero que con sus acciones sociopolíticas, claramente a veces anticristianas e incluso inhumanas, esos nos van a salvar. Esos que se llaman católicos y que defienden posturas éticas y morales radicalmente contrarias al Evangelio, esas nos van a sacar de la crisis. Mirad, el primer milenio de nuestra historia de la Iglesia quizá fue el tiempo del monacato, de los cenobios, la vida eremita. Quizá el segundo milenio ha sido el milenio de la vida religiosa, la eclosión de nuevas congregaciones religiosas y del clero secular. Y yo a veces pienso, creo que algún pastor, algún incluso papa, ha recordado en algún momento que el tercer milenio, que ya acabamos de iniciar, estamos en el 2024, pues quizás sea el siglo, el tiempo de los laicos, el tiempo del laicado. Y es un tiempo que exige la transformación del mundo desde su interior, desde dentro, desde la familia. La familia está en crisis. ¿Quién puede anunciar de verdad el Evangelio más allá de las palabras? Sino el ejemplo y testimonio de nuestras familias, de tu familia, de la familia que está formada por los laicos. Un testimonio verídico, un testimonio claro, explícito, sincero, coherente, desde el trabajo bien hecho de cada día, como colaboradores en la obra transformadora de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos, incluso de la vida lúdica, el laicado, el que se mete en la vida política para transformar este mundo, desde una visión humanista, de una visión en la libertad más absoluta, pero siendo coherente a su coherencia, y siendo, coherente a su conciencia, y no obedientes quizá a otros criterios y a otros postulados de grupos de presión. La conciencia del laico que entra en política está por encima de todo, incluso en la vida económica. Mirad, la salida de la actual crisis social y eclesial exige laicos, laicos formados en las ciencias del mundo, laicos formados en la vida de fe, laicos guiados por sus pastores, laicos con convicción, al estilo de Moisés y de los profetas. Dirían algunos que no se casan con el mundo, sino que aman al mundo para salvar al mundo, pero le ofrecen al mundo el mensaje de salvación, que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Con ese sentido de pertenencia, el laicado, a una comunidad concreta, no laicos aislados, laicos que anuncian el Evangelio de un modo individualista, sino laicos que están integrados en sus comunidades cristianas, comunidades parroquiales, de grupos, movimientos, donde son y se sienten acogidos, enviados por la Iglesia para anunciar la buena noticia. Repito, laicos con convicción, laicos con ánimo y estímulo misionero. ¿Quién nos sacará de la crisis? No soy pesimista, simplemente asumo el riesgo de lo que estamos viviendo, no miro para otro lado, pero solo por la conversión. Solo Dios, si nos volvemos a Él, sacará a la Iglesia de esta situación de postración, y también puede cambiar el mundo si nosotros estamos dispuestos a cambiarlo. Estimados amigos, que la palabra de Dios que escuchamos cada domingo, que este mensaje sencillo que yo os ofrezco nos pueda llevar a la reflexión. Seamos hombres y mujeres de esperanza. De la crisis se sale, y se sale sin duda más fortalecidos, quizá con la piel a jirones, quizá que nos falten, algún miembro porque hemos ido a la guerra cultural, y entonces hemos sufrido la persecución, hemos sufrido la incomprensión, pero es la fortaleza la que nos sostiene, es la fuerza de nuestra confianza en Dios, en la que nos apoyamos y nos sentimos enviados para salvar este mundo, no nosotros, sino Jesucristo, que es quien nos envía.